A un día del famoso 15 de septiembre, acontecimiento que debemos revisar críticamente y repensar para revertirlo totalmente, la reflexión que les propongo la recojo del pensamiento de un gran líder comprometido con su pueblo Pocomchi y Quechí, llamado Máximo Batiul, quien desde la Verapaz, con su peso intelectual y su rigor académico, va abriendo caminos a los pueblos originarios en sus legítimas demandas y en sus procesos libertadores. Soy Víctor Ruano, hablándoles desde Jutiapa. El escrito de Máximo Batiul fue publicado el año pasado con el título ¿Qué bicentenario? Hoy lo vuelve a publicar con el título ¿Por qué no celebrar la independencia?, con el mismo contenido. Me tomo la libertad, estimada audiencia, de compartirlo con ustedes en el programa de hoy, por el sentido crítico de su planteamiento y la radicalidad de su postura, pero sobre todo por la necesidad que tenemos de revisar nuestra historia para conocer la verdad, hacer justicia, afrontar el presente con otra actitud y contribuir a darle un rumbo distinto a nuestra nación, hoy secuestrada por el crimen organizado y el pacto de corruptos que está matando nuestra débil democracia. Nuestro autor, Máximo Batiul, sitúa su reflexión en el contexto de los 500 años que se cumplirán dentro de 2 años, o sea, en el 2024, de la llegada a Guatemala de Pedro de Alvarado. Con este nefasto señor comenzó la terrible historia del despojo de tierras y territorios a los pueblos originarios. A partir de ese trágico momento se instaura el repartimiento de tierras e indios y comienza el proceso para convertirlos en esclavos del imperio. Pedro de Alvarado llega enviado por Hernán Cortés desde México para conquistar e invadir Guatemala, luego de haber dirigido la masacre del Templo Mayor en México. Con él inicia toda una historia de genocidio en contra de los pueblos originarios que vivían en ese momento en Guatemala, para quedarse con las tierras y las riquezas. Pedro de Alvarado era un hombre ambicioso, corrupto y criminal, que luego promovió las grandes masacres en el territorio cachiquel, quiché, sutuil, pipil, lenca, entre otros. Inicia su sanguinaria empresa invadiendo el territorio quiché, asesinando al jefe Tecún Umán, quien en ese entonces era el líder de un ejército, según las crónicas, de más de 70,000 hombres. Desde este momento surge la clase criolla, o sea, los hijos de los españoles, nacidos en estas tierras, y desde ellos arranca ese lamentable legado de corruptos, ladrones y criminales. Fueron ellos los que comenzaron un movimiento para romper relaciones con la corona española, a la que no querían seguirle pagando impuestos, pero lo hicieron con la intención de quedarse solos con el control del territorio y someter mucho más a los pueblos originarios, apresurando la independencia antes de que los pueblos que estaban en constante movilización pudieran concretar una independencia más justa y humana. Nos ilustra Máximo Batiul en su artículo ¿Qué bicentenario?, que desde 1525 a finales del 1700, los pocos españoles que aún quedaban en Guatemala junto a sus hijos, los criollos, no estaban de acuerdo con los cambios que estaban impulsando la monarquía española sobre sus colonias. En ese tiempo, España estaba atravesando problemas económicos y políticos a causa de las guerras
y otras situaciones, y ya no contaba con recursos para asumir los costos que implicaba tener colonias. Se había ya prohibido la esclavitud de los indios y que dejaran de pagar impuestos, cosa que no les convenía a los criollos guatemaltecos y centroamericanos. Además, a los criollos no se les reconocía como ciudadanos españoles, y los cambios promulgados por la corona española no les hacía ningún bien a ellos. Así que, animados por la Revolución Francesa y las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, la independencia de Estados Unidos y la independencia de Haití, y de sentirse que quedaban desprotegidos por parte de la corona española, comenzaron a impulsar un movimiento independentista en América Latina como el de Centroamérica, que da como resultado la independencia de 1821 y su inmediata anexión a México y posterior independencia de ese vecino país en el año 1823. Siguiendo adelante la historia, nos dice Máximo Batiul que entre finales del 1700 hasta el 1821, en todo el territorio centroamericano, se dieron múltiples levantamientos de pueblos indígenas y algunos criollos que estaban en contra de estos movimientos independentistas. En este periodo destacan algunos líderes dentro de los pueblos indígenas muy connotados, como Atanasio Tzul, Lucas Aquiral en Totonicapán, Tupac Amán en Perú, Tupac Katari en Bolivia, quienes se opusieron a las grandes cargas tributarias y abusos de autoridades españolas en la región. Otro movimiento emblemático en Guatemala fue la Conjura de Belén, dirigido por el sacerdote indígena Tomás Ruiz, donde se involucró Manuel Tot, líder quechí, quienes fueron ejecutados por la Capitanía General al mando de José Bustamante y Guerra, porque estaban promoviendo una independencia que tomaría en cuenta a los pueblos de Centroamérica y no solo para unos pocos, por lo consiguiente en contra de la independencia que impulsaban los criollos. Estos fueron traicionados por algunos criollos y también por el clero de la Iglesia Católica. Entonces, los criollos fundaron sus estados y su república criolla, al margen de los pueblos indígenas, a quienes seguían explotando. Este estado y esa república no han cambiado en su estructura hasta ahora. Desde ese momento se comienza a construir la idea de identidad nacional, basada en la identidad criolla y no en la de los pueblos originarios. Empezó a manejarse la idea de la guatemalidad, pero desde la mentalidad criolla. Se reconoce la Iglesia Católica como la única religión, el único idioma era el español, y la estructura de Estado, de nación y de república es de raigambre criolla. Comienza la relación latifundio y minifundio y se fortalece la pobreza de los pueblos originarios. Años después se comienzan a buscar otros elementos que podrían darle valor a esta identidad, pero identidad criolla, como son los símbolos patrios, la bandera, el himno nacional, el quetzal, la ceiba, que siguieron siendo símbolos criollos, que esconden la verdadera realidad del país, que se reproduce después de estos 200 años o de más de 500 años. Los héroes y próceres son criollos y en su mayoría hombres. Las mujeres y los indios no son reconocidos, sino solo como súbditos del Estado naciente. Después de este breve recorrido histórico, nuestro autor Máximo Batiul concluye que no se debe celebrar la independencia, que esta es un engaño, es una gran mentira que nos han hecho creer y que sigue reproduciendo el sistema educativo y los medios de comunicación y hasta la misma Iglesia. Realmente
no fue la independencia de los pueblos de Guatemala, porque los pueblos indígenas siguieron sometidos y esclavizados. Esto es verdad, estimada audiencia, porque la independencia solo sirvió para que los criollos se desligaran de la corona española, para esclavizar y explotar a los pueblos indígenas y a las mujeres. La independencia solo sirvió para que los hijos de los españoles ya no pagaran impuestos a la corona española y se dedicaran a acumular riquezas para ellos y convertirse en los oligarcas y burgueses de nuestro país. Desde ese momento ellos comenzaron a controlar el Estado guatemalteco, promulgando su primera constitución en el año 1825. Indigna reconocer esta verdad histórica, estimada audiencia, pues realmente el 15 de septiembre de 1821 sirvió para iniciar un proceso doloroso de usurpación, de despojo, de robo de las tierras de los pueblos indígenas y también de bloqueo de la identidad de los pueblos indígenas que ya había comenzado con el repartimiento y la encomienda. Y esta línea es la que sigue luego en 1871 Justo Rufino Barrios. Pues a partir del año 1821 nos convirtieron a los pueblos indígenas en trabajadores explotados y mano de obra barata, en serviles de los ricos y burgueses, y para robarnos más tierras promovieron genocidio, etnocidio, epistemicidio, tierricidio, además de crear leyes discriminadoras, explotadoras y represivas como las que incluso ahora pretende aprobar el Congreso dirigido por una partida de corruptos y criminales. No podemos negar, estimada audiencia, que estos años de supuesta independencia ha significado para los pueblos originarios y para las mujeres espacio y tiempo de racismo, discriminación, subdesarrollo, explotación, pobreza, mala educación, bajos niveles de salud, falta de vivienda, migración, violencia, muerte y represión. Me parece muy pertinente y provocadora la propuesta que nos hace Máximo Batiul cuando dice: cada 15 de septiembre debería ser el espacio y el tiempo para pensar, reflexionar y construir rutas posibles para refundar el país, la nación y el Estado de Guatemala. Debería ser la oportunidad para buscar el camino que nos permita construir un espacio donde quepamos todos, una Guatemala que sea para todos, un nuevo país, un nuevo Estado, donde quepan todas las naciones presentes en el territorio llamado Guatemala. Un Estado, estimada audiencia, en donde acabemos con la corrupción y la impunidad y que su institución no sea controlada por el crimen organizado ni por las élites depredadoras. Estas fechas deben ser la ocasión para protestar, para manifestar y para unir esfuerzos, para construir la verdadera y la única independencia. Esta independencia debe nacer de las mentes, de los corazones rebeldes capaces de instalar la resistencia no violenta. Se debe trazar la ruta para promover la independencia de los de abajo, la independencia que surge desde los nadies, desde los que son ninguneados, desde los descartados, desde los excluidos y marginados. Gracias por su atención a la reflexión de hoy.